Lo que ha sido la noticia del día, para comentarla, para profundizar, estamos con el ex subsecretario de Economía de la primera administración de Sebastián Piñera, Tomás Flores. ¿Cómo te va, Tomás? Muy buenas tardes. No muy buenas tardes. No son muy buenas tardes. Comentamos justamente en titulares y es quizás, esto para mí por lo menos, y comentábamos justamente, es peor que lo del censo en términos estadísticos. Sí, claro. Esta es la peor pesadilla de cualquier director del INE. ¿Te fijas? Así como para un banquero hay una corrida bancaria, efectivamente como la peor pesadilla. Esto que dio a conocer hoy día, efectivamente, es la peor pesadilla para un instituto de estadística. ¿Por qué es la peor pesadilla? Porque, efectivamente, la manipulación es un delito que en este contexto es agravado porque, efectivamente, los funcionarios del INE tienen una regulación especial, adicional en términos de la custodia y de la presentación de datos. Como se presentó la denuncia, efectivamente, como ustedes señalaban, probablemente en este momento Policía de Investigación está allanando el INE, probablemente incautando computadores, probablemente incautando teléfonos celulares, todo el tráfico de mails de esos funcionarios, de esa unidad y los que pudiesen estar involucrados. Tomás, si uno recapitula un poco y uno, analiza, piensa, ¿para qué una persona puede querer manipular las cifras del IPC? Yo lo entiendo y es lo que ocurrió en Argentina cuando un gobierno lo hace. Te fijas, en el caso argentino, durante el gobierno de los Kirchner, tomaron la decisión de que cuando un producto subía mucho de precio, lo sacaban de la canasta. Y seguían midiendo el IPC con los productos que iban quedando. Ahí había una deliberada intención. Vamos a tener que interrumpir algunos segundos. Tomás, lo conversábamos justamente antes de la interrupción, justamente con el tema del rechazo de admisión justa, el tema de educación. ¿Para qué funcionarios del INE pueden querer manipular algo tan delicado como el IPC? Mira, es difícil saberlo, y por cierto la investigación justamente va a tratar de determinar qué motivó a estos funcionarios que, como les contaba, tienen una obligación especial de custodia de datos y del procesamiento de ellos, a finalmente entregar un IPC distinto, te fijas, del efectivo. En el caso argentino, indudablemente fue una cosa política, en la cual el gobierno intervino el INDEC, que es el INE argentino, para que finalmente el reporte oficial de inflación durante el gobierno anterior fuera inferior al verdadero. Pero en este caso, indudablemente no sabemos a primera vista qué motivó a las personas a hacerle un daño sustancial al indicador y a la institución. Sí, en ese sentido nos entregan más detalles. En esta conferencia de prensa se centra todo en que se va a realizar una investigación a cargo del Ministerio Público, pero lo cierto es que el INE de todas maneras ya había estado enfrentando algunos cuestionamientos, estaba revisando, por ejemplo, en lo que tiene que ver puntualmente con el IPC, ya había hecho una crítica el economista Alejandro Fernández en una columna, había salido también ahí desde el INE a refutar esos cuestionamientos que se había hecho al cálculo, estoy hablando de algo que ocurrió el 15 de marzo del 2019. ¿Puede tener algún vínculo? Son dos cosas porque eso muy distintas. efectivamente correspondía al empalme entre la canasta antigua y la canasta nueva. O sea, a partir de enero de este año se echó a andar ya la canasta nueva, en que se incorporaron servicios que antes no estaban. En cambio, lo que nos revela hoy día el director de línea correspondería a manipulaciones de la canasta anterior, por así decirlo. Ya. Y por tanto, abre toda la discusión en relación a los contratos. Piensen ustedes todas las cosas que se reajustan por el IPC. Todo lo que está expresado en unidad de fomento, que es para que la gente entienda bien aterrizado. No, porque evidentemente esto puede abrir una discusión de, efectivamente, me debes por parte de los bancos hacia los clientes, decir, me deben dividendos. Por parte de los ahorrantes, me deben dinero. Planes de salud. Bueno, los reajustes de salario. Entonces, indudablemente, el efecto en contrato es sustancial. Sí, o sea, si empezamos a aplicar esto de manera súper concreta, en lo que puede afectar al ciudadano común y corriente de todos los días, tiene que ver con el dividendo, ¿en qué otro tipo de elementos se puede también apreciar esa consecuencia? En todos los contratos que habitualmente en el caso de Chile se reajustan por el IPC. Te fijas, contratos de salarios, contratos de arriendo, contratos del TAG, contratos de la ISAPRE. Claro, ¿no? Esto evidentemente puede generar un daño porque es como un vaso que se rompe. Te fijas, aunque yo junte todos los pedazos, ya no va a volver a ser el mismo vaso. Tomás, tú comentabas al principio, la primera pregunta, que esto es quizás lo peor que puede enfrentar un director de cualquier instituto de estadísticas de cualquier país. Pero ya el INE hace rato que viene siendo cuestionado por diferentes cosas, mucho más allá del episodio de hoy. Por ejemplo, ni hablar lo que fue el censo del 2012, tú eras subsecretario de Economía en esa fecha. También los últimos 2 años el índice de empleo, el que se entrega todos los meses, ha sido fuertemente cuestionado, pero por otras cuestiones, porque la base de datos con que el insumo principal de los datos con que se redactaba, se levantaba esta encuesta de empleo, al final era muy añejo, para hacerlo bien
Viene en castellano. Claro, y castizo. además Chile recibió un shock de inmigrantes que ninguna encuesta en el mundo sería capaz de absorber rápidamente. ¿Te fijas? O sea, en eso no había culpa del INE, por así decirlo. ¿Te fijas? Ahí hay un fenómeno en el cual si un país como el nuestro recibe más de 750.000 personas en menos de 3 años, evidentemente la encuesta iba a quedar desactualizada. ¿Ok? Y se entregó la hoja de ruta de cómo se va a actualizar y en eso... Pero al el INE se le Estado. ha pegado, en ese tema se le ha pegado por todos No, lados. está bien, está bien. Pero indudablemente no hay manipulación de datos, como en Sí. este caso. Son Claro, dos porque acá se episodios de utiliza el procedencia, son concepto episodios de No, claro, manipulación. son cosas distintas. Ninguna encuesta de empleo hubiera sido capaz de absorber esa cantidad de inmigrantes en tan corto plazo. ¿Ok? Pero en esta situación, efectivamente, es mucho peor. De hecho, tal como ustedes recordaban, a mí me tocó presentar la denuncia en su momento por la presunta manipulación de los datos del censo. ¿Ok? Investigación que efectivamente la Fiscalía siguió, tomó los antecedentes y finalmente cerró esa investigación. Llegó a la conclusión de que no había habido manipulación alguna en esa oportunidad. Aquí se configura el mismo, entre comillas, delito, manipulación de datos, también Exactamente. hay penas de cárcel, Exactamente. como... No sé si de cárcel finalmente, pero probablemente estos funcionarios que pudiesen estar involucrados lo van a pasar bastante mal. Pero ¿cómo funciona el sistema para que se activen las alarmas cuando ocurre una situación de este estilo? ¿Hay ciertos protocolos, ciertas revisiones que se van haciendo para poder estar alerta? Sí, tal como el director lo señaló, creó una unidad de auditoría técnica. Te fijas que probablemente revisó los procedimientos, que son bastante estandarizados, y probablemente encontró una anomalía. Y esa anomalía, al parecer, se habría repetido en más de una oportunidad. Tomás, vamos a revisar ahora justamente declaraciones del presidente de la CPC, de la Confederación de la Producción y el Comercio, del máximo representante de los empresarios de nuestro país, Alfonso Suet, quien justamente se refirió a esta polémica, a este escándalo de la manipulación de los datos del IPC en el INE. Nos parece preocupante, nos parece grave, pero también entendamos que el costo de esto lo paga el ciudadano día a día cuando la UEF termina impactando el costo desde un crédito hipotecario, desde un endeudamiento. Entonces es una situación bastante delicada. Nosotros esperamos que en esta ocasión la institucionalidad esté a la altura del desafío. Lamentablemente hemos visto malas noticias en el último tiempo en las instituciones, pero yo creo que aquí las instituciones tienen que estar a la altura porque este es un desafío que va mucho más allá de una cifra, va mucho más allá de una denuncia. Este es un desafío que afecta a todos y cada uno de los chilenos. Yo creo que la modernización del INE es un tema que no se puede esperar. Justamente el último punto que mencionaba Alfonso Suete, Tomás, la modernización del INE. Mucho se ha hablado de la modernización del INE, pero en lo referente al tema del empleo, en cómo se tomaban los datos, en quizás el suministro de información tenía que ser un poquito más flexible, irse modernizando. ¿Esto va a acelerar un poco más el proceso? ¿Un proceso que ya hace rato que se está llevando a cabo o tienen que ser cambios de otro tipo, más que modernización? La semana pasada me tocó ir al Congreso a exponer sobre el proyecto de ley que justamente cambia la gobernanza del INE. Le da autonomía, efectivamente lo va a robustecer técnicamente, pero me temo que probablemente este episodio va a generar una comisión investigadora y va a generar probablemente el retraso de esa modernización que es tan necesaria. Y esa modernización, por ejemplo, podría evitar o hacer que episodios como este se puedan detectar mucho más rápido, por ejemplo. Probablemente, porque una de las cosas que efectivamente aqueja al INE es la necesidad de tener más capital humano avanzado, es decir, departamentos de estudio más robustos. Unidades de auditoría como la que creó el director Patilo el año pasado han probado que son fundamentales. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, yo creo que ojalá que este episodio no termine retrasando justamente la modernización y la autonomía que el INE necesita. Ahora, se están realizando las investigaciones y hablaba el director del INE de agosto y septiembre, pero puede que acá también estemos en presencia tal vez de otras fechas, otros meses en los cuales también hayan situaciones del mismo estilo. No, por supuesto. No, probablemente la unidad esa está revisando todos los datos. Sí, Okay. Se señala que desde el 2016 en adelante van a hacer una Sí, revisión. 2016 al 2019, pero llama la atención, Tomás, que esta unidad se crea en septiembre del 2018 y inmediatamente los datos del IPC de ese mes y el mes anterior son detectados con cierta manipulación, con indicios de manipulación. Eso da cuenta que apenas aterrizó Guillermo Patilo al INE, se dio cuenta que algo funcionaba raro. ¿O por qué se crea justo ese mes y para ese mes es bien o Sí, es coincidencia? puede que sea coincidencia. Puede Ya. que sea coincidencia. La creación de la unidad, efectivamente, yo creo que conociendo al director Patilo, era parte de lo que constituye la hoja de ruta de un nuevo director. Efectivamente, uno siempre tiene que tener una unidad que pueda no solo hacer una auditoría de los dineros, que es lo habitual que tienen todos los servicios. La auditoría técnica, efectivamente, es algo que es necesario, no solo en instituciones como esta,
que son generadoras de datos, sino que en otras en las cuales es necesario poder ver si todos los pasos se siguieron estrictamente. Tomás, para que la gente tome quizás dimensión de lo que estamos hablando, a ver, el INE es el principal, es el instituto o el ente que entrega los datos prácticamente de todas las cosas más importantes que se miran en el país. Estamos hablando mucho más del censo, la inflación, cuántos elementos se entregan, qué tan importante es, cuánto puede afectar. Algo que parece, uno dice, claro, afectó solamente un 0,1% de 2 meses. Es menor, no. Eso puede ser quizás una primera hebra de algo que es muchísimo más grande. Y el tema de confianza, como decías tú, aquí es un jarrón que va a costar pegarlo. No, pero por supuesto, si piensa tú en el caso de concesiones, contratos que hay por millones de UF. Esa variación de 0,1 en un mes más otro 0,1 en el mes siguiente es mucho dinero. Entonces, lamentablemente, con esto se abre una caja Pandora que de verdad uno quisiese haberla mantenido cerrada siempre. ¿Qué percepción tienes sobre cómo estaba funcionando hasta la actualidad el INE? Lo digo por lo que mencionaba Andrés, los cuestionamientos que se han hecho en distintos indicadores, pero revisaba también, por ejemplo, en febrero del 2018 fue Bloomberg el que también puso en duda la credibilidad del INE, puntualmente lo que tenía que ver con datos de cobre. Lo estoy mencionando solamente para dar cuenta de la variedad de temas en los cuales en algún momento se plantearon dudas sobre los datos que entregaba el INE. ¿Qué opinión tenías al respecto? Yo creo que no es inusual de que efectivamente surjan preguntas en relación a las encuestas. Eso a mí no me sorprende. Y lo importante es que la institución sea capaz de responder cada una de esas consultas. ¿Okay? De hecho, al exdirector Coimas le correspondió modificar metodología para poder medir cambios de moda en la estimación del IPC. Y eso está correcto, lo hizo efectivamente el INE de Inglaterra y el de Estados Unidos sin problema. Pero ya distinto es algo en lo cual tú mañosamente cambias una cifra por otra. Ahí estamos ante un delito. ¿Okay? Y eso es efectivamente lo que hoy día nos enteramos. O sea, ya cuando se utiliza el concepto manipulación, No, claro. estamos hablando de otro tipo de... No, por supuesto. No, porque está la cantidad de contratos que se reajustan por IPC, que indudablemente el efecto y las consecuencias de esto son sustanciales. Y puede llevar a juicios que van a durar un buen tiempo. A ver, dentro de toda, Tomás, esta intervención, estos cambios que se le quieren hacer en el Congreso al INE, para que nos expliques bien un poquito, tú has estado bien encima de este tema, vienes trabajando hace mucho tiempo, siempre tú en tu labor de economista, el tema de los datos ha sido tu principal, quizás, dedicación, los datos de economía. ¿Cuánto puede ayudar todo este cambio? ¿Qué es lo que precisamente se quiere hacer con el INE que se está tramitando, que tú dices que se podría postergar con una comisión investigadora, pero ¿qué es lo que se puede avanzar y cuán importante es que un INE no responda al color político del momento? Es muy importante. Es como una superintendencia de banco, como una superintendencia de seguro. Es tan importante. Lo que busca justamente las indicaciones del gobierno es algo que se inició en el primer gobierno del presidente Piñera y que es un compromiso cuando nosotros ingresamos a la OECD. Esto es darle autonomía a la institución, que no dependa del Ministerio de Economía como intermediario del presidente de la República. Te fijas, la propuesta es que se cree un consejo, como el del Banco Central, que ese consejo sea de personas que tienen conocimiento de estas materias, que tengan posgrado en estas materias, que sean reconocidos en nuestra sociedad como expertos en materia estadística. ¿Dedicación exclusiva a eso? Es parecido, no con dedicación exclusiva, con dedicación parcial. ¿Ya? Propuesta por el presidente de la República que el Senado lo tenga que ratificar. Que efectivamente ese sea el gobierno, la gobernanza del INE. Que el director del INE tenga que rendirle cuentas a él y no al presidente de la República de turno. Entonces, efectivamente esa autonomía es algo deseado. Lo tiene México, efectivamente también lo tiene Inglaterra, y es algo que le haría bien al INE, pero que a lo cual se le debe agregar justamente hacerlo más robusto en términos institucionales. ¿En América Latina hay otro país que tenga un México, INE similar? el No, pero digo, sí. México, claro, pero uno mira para el lado, obviamente Argentina, no. Pero uno ve quizás dentro del sector, del barrio, es algo inédito que sería dentro de inédito. Sudamérica. Claro, México es efectivamente el ejemplo más cercano. Es mucho más común en los países anglosajones, ¿okay? Pero México es un ejemplo bastante bueno. Tomás Flores, ex subsecretario de Economía de la primera administración de Sebastián Piñera, muchas gracias por esta conversación para un tema que está en desarrollo, para un tema que es complicado. Te agradecemos tu visita aquí a Canal 24 Horas. Muchas gracias.